conectados en este debate. También gracias a Rodrigo por haber aceptado y por haber acordado el debate al moderador. Vamos a tratar el tema de la Eucaristía y la transubstanciación, y para ello me voy a leer varias fuentes, tanto filosóficas, patrísticas y escriturales. En el 2019, el Pew Research publicó un estudio sobre las creencias de los católicos estadounidenses. Recuerden ustedes que Estados Unidos es uno de los países más católicos del mundo respecto a la Eucaristía, y el informe encontró que 7 de cada 10 católicos no sostienen el tema de la transubstanciación porque no lo entienden y creen que el pan y el vino son símbolos de su cuerpo y de la sangre de Cristo. Esto está tomado del libro Presencia Real de Timothy P. O'Malley, un erudito católico. Por ello, el jesuita Thomas Rees, que escribe para el National Catholic Reporter, dice que esto es así porque la doctrina de la transubstanciación depende de una visión anticuada del mundo físico extraído de Aristóteles. Eso está en el mismo libro, en la página 22. Es importante que tengan esto en cuenta en este debate, puesto que en su libro La Eucaristía, el erudito católico Edward Schillebeeckx afirma exactamente lo mismo al decir: hay una gran cantidad de evidencia que muestra que no hubo ninguno de los padres del Concilio de Trento que no pensaran en el dogma en términos aristotélicos. Ellos, para salvaguardar el dogma, tuvieron que expresarlo todo en términos aristotélicos, en la página 58 del libro Eucaristía. Así que no estamos ante una doctrina que se remita a las escrituras de forma primaria, sino que estamos ante un desarrollo teológico que se avale de las categorías de Aristóteles para su formación y de las escrituras de forma secundaria. Por ejemplo, en su libro La historia secreta de la transubstanciación del erudito católico Christian Capes, él reconoce que el término técnico sustancia, ousia, no es utilizado por los traductores judíos de la Septuaginta o de la Biblia griega, ¿no? Y en los lugares en donde llega a encontrarse dicho término no se alude a una transubstanciación como se entiende el dogma de la Eucaristía. Así que me gustaría en esta primera ponencia que el señor Rodrigo Calvo me muestre un ejemplo de lo que es una transubstanciación en las Escrituras. Ahora bien, como introducción, debo decir que el Concilio de Trento resume la fe católica en cuanto a la Eucaristía diciendo: por la consagración del pan y del vino se opera el cambio de toda la sustancia del pan en toda la sustancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente este cambio transubstanciación, Dessinger 1642. Así que al respecto de este pensamiento quiero ofrecer una defensa basada en 3 argumentos: filosóficos, escriturales y patrísticos, y voy a mostrar con ello que tal idea de la transubstanciación incurre en una desarmonía ontológica. Segundo, voy a probar que no hubo consenso en los padres en cuanto a este tema, y tercero, voy a mostrar que una lectura hiperrealista de los textos bíblicos supone problemas insalvables para el católico. Así que permítame iniciar con el argumento filosófico. Como acabamos de ver, la doctrina de la transubstanciación se basa en la distinción aristotélica entre sustancia y accidentes. Es decir, desde el Concilio de Constanza, donde se condenó a Wycliffe, la Iglesia romana no puede negar que la base de su pensamiento es aristotélico. El mismo Edward Schillebeeckx, en el libro Eucaristía, que es un erudito católico, afirma que, en la página 58, afirma que los padres de Trento, aunque comprendían la diferencia entre filosofía y fe, reflexionaron toda esa fe en el marco del pensamiento de Aristóteles sobre sustancia y accidentes. Es importante que los que escuchan esto lo sepan bien, porque estamos ante una mala relectura de Aristóteles, porque Aristóteles estaba siendo reinterpretado convenientemente, pues Aristóteles jamás hubiese permitido esa innovación de creer que sustancia y accidentes pudieran existir el uno sin el otro, o en su defecto que la sustancia pudiese ser transmutada mientras los accidentes permanecen. Esto es algo que Wycliffe, que obviamente era catedrático de Oxford y conocía la doctrina aristotélica, reclamaba, porque la conocía. Así que la segunda pregunta que espero que el señor Rodrigo Calvo me responda es: ¿cómo puede algo tener una sustancia transmutada manteniendo sus accidentes, siguiendo el pensamiento de Aristóteles de los que se valieron los padres de Trento? Por ejemplo, si consideramos que la sustancia del pan se transforma en la sustancia del cuerpo de Cristo, que es lo que afirman los católicos, ¿cómo es posible que el pan continúe manteniendo sus accidentes? ¿Cómo puede el pan retener su apariencia de pan, su sabor, su color característico, si ha experimentado un cambio tan fundamental en su sustancia? Recuerden que el católico ya no cree que eso es pan, él cree que es carne, ¿no? La idea de que los accidentes del pan no cambian a pesar de que su sustancia se transforma, eso plantea una tensión con nuestra comprensión básica de cómo funcionan las propiedades físicas. No por nada los católicos de Estados Unidos no sostienen esto, no lo pueden creer porque no lo entienden. Y esto no supone un problema para el mundo protestante, porque aunque nosotros confesamos la presencia real de Cristo en la Eucaristía, no racionalizamos el misterio. Y aunque nosotros podemos usar términos como presencia real y como sacrificio, estos términos están circunscritos a lo que la propia Biblia enseña, no Aristóteles. Según la comprensión aristotélica de la realidad, los accidentes dependen de la sustancia en la que se manifiestan. Por lo tanto, parece muy contradictorio afirmar que los accidentes del pan pueden mantenerse sin una sustancia subyacente que los cohesione. Así que cuando nos dicen que el pan que el católico come no es pan porque ha sido transmutado, pero mantiene sus accidentes, eso demuestra una incoherencia ontológica. Y más allá de ello, no es coherente con el propio desarrollo de Aristóteles, quien creía que sustancia y accidentes no pueden existir uno independiente de otro, ¿no? De hecho, estamos tan acostumbrados a refutar este tipo de cosas que ningún cristiano serio, que incluso Rodrigo creo, aceptaría que alguien pueda ser transexual, transespecie, transgénero, transhumano, puesto que aunque los accidentes cambien en las personas, no cambia su sustancia. Es decir, aunque cambie su color de pelo, su bigote, su color de piel, la sustancia se mantiene, por lo que no hay una transmutación real.
Así que si no nos es lícito, siguiendo la razón, llamarle transexual a alguien, entendiendo que su sustancia no puede ser transmutada, sin que sus accidentes se vean afectados, ¿por qué llamarle transustanciación al acto eucarístico? De hecho, ni los ortodoxos se atreven a llamarle como tal. Entonces espero que en este debate el señor Rodrigo Calvo sea capaz de ofrecer una defensa acerca de este punto y no lo ignore o lo omita, haciéndose el que no escuchó nada de lo que acabo de decir en cuanto a la sustancia y los accidentes. Habiendo dicho eso, quiero pasar a la refutación patrística. Ustedes acaban de darse cuenta de que el señor Rodrigo Calvo acaba de citar algunos padres de la iglesia, y lo que acaba de decir es cierto, ¿no? Algo que suelen argumentar los apologistas católicos es que hubo un consenso unánime en los padres en cuanto a la transubstanciación, y que fue hasta el siglo IX y hasta el siglo XI que los herejes quisieron distorsionar dicha visión con Rátramus, con Berengario de Torso a la cabeza. Lo que ellos no te dicen es que las disputas teológicas que se libraron desde el siglo IX hasta el siglo XI sobre la Eucaristía se libraron justamente porque no había un consenso en los padres. ¿Y qué creen? Que Rodrigo solamente citó a los padres que hablan en términos muy realistas, pero omitió citar a los padres que hablan en términos metafóricos, simbólicos o espirituales. Y es que la visión realista y espiritual, la visión realista y la visión espiritual se superpusieron una y otra a lo largo de toda la Edad Media, a través de los siglos. De hecho, la fraseología de los padres es tan variable que en algunos momentos hablan en términos muy realistas y en otros momentos hablan en términos muy espirituales o metafóricos. De hecho, en su libro Historia de las Doctrinas Cristianas, en la página 1878, Philip Schaff, que es un gran historiador, dice lo siguiente: la doctrina del sacramento de la Eucaristía no fue objeto de controversia teológica hasta el siglo IX. Es decir, hasta el siglo IX no había un supuesto consenso en los padres. Hasta entonces hubo varias formas de concebirla, como realmente presente con los elementos, consustanciación, impanación, bajo la apariencia y ilusoria de los elementos cambiados, transubstanciación, o dinámica y espiritualmente, que es la que yo sostengo. Así que nosotros no negamos, ojo con esto, nosotros no negamos que algunos padres hayan hablado en términos muy realistas. Lo que objetamos es que, como de costumbre, Roma y los apologistas católicos seleccionan a ciertos padres y pensadores y hacen a un lado a estos otros padres o pensadores que no concuerdan con la visión que ellos han decidido defender, anatemizando a quienes no siguen dicha selección de los padres que hicieron. De hecho, se podrá percatar que Rodrigo usó el pensamiento de los padres que apoyan su postura, pero omitió a los otros padres y ni siquiera los mencionó. Las primeras disputas se van a dar en el siglo IX, cuando el monje Pascasio, valiéndose de los padres, desarrolló su doctrina, y otro monje, valiéndose de los padres, Rátramus, lo refutó. Lo mismo va a suceder en el siglo XI con Berengario de Tours, que valiéndose de los padres, asumió una postura espiritual, y Lafnac, valiéndose de los padres, una postura literal. Por ejemplo, en su libro Historia de la Transubstanciación, el teólogo anglicano Darwell Stone ofrece una recopilación exhaustiva del pensamiento de los padres pre- y posnicenos, demostrando que 1. En las constituciones apostólicas se habla de conmemorar la muerte de Cristo en virtud de los símbolos de su cuerpo y de su sangre. 2. Demuestra que Eusebio de Cesarea se refería comúnmente a los elementos como símbolos. Clemente, que puede usar varias fraseologías, dice: el Señor expresó por medio de símbolos en el Evangelio de Juan el carácter bebible de la fe. La Escritura nombró al vino como el símbolo místico de la Santa Sangre. Esto viene en la Historia de la Transubstanciación, la página 345 a la 348. Macario de Egipto dice: los que participan del pan comen espiritualmente la carne del Señor. Cirilo de Jerusalén dice: en la figura del pan se te da el cuerpo y en la figura del vino se te da la sangre. Teodoreto dice que los elementos son símbolos del cuerpo y la sangre de Jesús. En el libro de los sacramentos, que es atribuida a Ambrosio, él habla del pan y el vino como figuras del cuerpo y de la sangre de Jesús. Ambrosiarter afirma de manera similar que recibimos el cáliz místico como un tipo de la sangre divina. Orígenes dice: por tanto, él mismo fue herido cuya sangre bebemos, esto es, recibimos la palabra de su enseñanza. Orígenes dice también: porque Dios, el Verbo, no llamó su cuerpo a ese pan visible que tenía en sus manos, sino a la palabra en cuyo misterio ese pan había de ser partido. Tampoco llamó a esa bebida visible su sangre, sino a la palabra en cuyo misterio esa bebida había de ser derramada. Pero el más representativo de todos ellos va a ser San Agustín. Por ejemplo, en su comentario al Salmo 3, San Agustín llama a los elementos figuras del cuerpo de Cristo. En su Doctrina Cristiana, en el capítulo 6, en el numeral 24, él afirma que los textos que hablan del cuerpo y la sangre de Jesús deben interpretarse de forma figurativa. De hecho, en este apartado, San Agustín ofrece una clase de hermenéutica, diciendo que ciertos pasajes no pueden interpretarse literalmente, y el pasaje que usa irónicamente como ejemplo es el pasaje donde Jesús dice: si no comieres la carne no tendráis vida, argumentando que ese texto no puede leerse de forma literal. En su tratado sobre el Evangelio de Juan, en el capítulo 27, dice que los judíos entendieron el comer la carne como literal, cuando Jesús hablaba en términos metafóricos. En su tratado sobre el Evangelio de Juan, en el capítulo 40, nos dice que la forma en que los judíos bebieron la sangre de Jesús fue creyendo en él. En su tratado sobre el Evangelio de Juan, en el capítulo 26, San Agustín dice que no se trata de aplastar con los dientes el sacramento, lo cual de nada vale, sino recibirlo en el corazón. De hecho, esto mismo va a decir Lutero en su cautividad babilónica, siguiendo a Agustín. De hecho, Agustín, siguiendo el pensamiento de Pablo de que si a Jesús conocimos según la carne, ya no lo conocemos más así, dice: cuando Cristo dijo: no me tendrás
tendréis siempre con vosotros, estaba hablando de la presencia de su cuerpo en el tratado sobre Juan. De hecho, tan normal fue en los primeros siglos que de esta forma de acercarse al texto de la Eucaristía fuese diversa, que el mismo Papa Gelasio I dice: no obstante, ni la sustancia ni la naturaleza del pan dejan de ser, y con toda seguridad la imagen y similitud del cuerpo y la sangre de Cristo son celebrados mediante la representación de estos misterios. Igualmente lo va a decir el Papa Virgilio: la carne de Cristo cuando estaba en la tierra no estaba en el cielo, y ahora porque está en el cielo no está en la tierra, en Contrautiques. De hecho, tan cierto es que no había consenso en tantos temas, incluida la Eucaristía, que en el siglo XII se compiló el llamado Decreto Graciano, que intentaba armonizar todas las posturas que diferían en la Edad Media. Lo mismo hizo Pedro Lombardo. Así que tenemos que afirmar varias cosas. Lo primero, no hubo consenso en los padres. Dos, que aunque algunos sostenían una visión realista, que yo también la sostengo, no racionalizaron el misterio. Tres, que las disputas teológicas libradas en el siglo IX se libraron a razón de la falta de consenso. Cuatro, que el concepto de transustanciación incurre en una desarmonía ontológica, que espero que Rodrigo no lo omita. Y cinco, que mientras los católicos, cuando dicen que esto siempre fue creído como ellos lo creen hoy, es falso. Así que lo que los apologistas católicos hacen, como de costumbre, es seleccionar arbitrariamente a ciertos padres y pensadores para asumir una postura y desechan a otros padres. Así que cuando los apologistas católicos dicen que hubo consenso y fueron los herejes los que se opusieron, mienten, pues estarían llamando hereje a Agustín, a Clemente, a Eustaquio, a Teodoro, a Macario, a Eusebio y a otros. Mientras mienten también cuando citan a ciertos padres que tienen una postura realista y dicen que esto es transubstanciación, porque esto no necesariamente tiene que ser transubstanciación. Postura realista también la sostienen los luteranos, los anglicanos, los ortodoxos, algunos metodistas, incluso algunos calvinistas. El problema para el señor Rodrigo Calvo va a ser doble. ¿Qué hacemos con esos padres que hablan en términos simbólicos o espirituales o metafóricos de los elementos? ¿Son herejes? ¿Cómo explica él que la sustancia del pan sea transmutada sin que los accidentes se vean afectados? Una segunda pregunta. Esperemos que el señor Rodrigo sea capaz de responderlas. Permítame, si me alcanza el tiempo, pasar al argumento escritural, y voy a dejarlo al último para que una vez que el oyente se ha dado cuenta de que uno, no había consenso en los padres en cuanto a este tema, y dos, que la transubstanciación introduce una desarmonía ontológica como concepto, puedan ver con mayor claridad lo que los textos usados por los católicos dicen. El primer texto que quiero citar es Mateo 26:26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió a sus discípulos y dijo: tomad, comed. Ustedes ya saben el texto, pero el pasaje no puede leerse de forma literal, puesto que en el versículo 29 Jesús se refiere al vino como jugo de la vid. De hecho, en la Didash también se habla del jugo de la vid, no se habla nunca de una transustanciación. Pero más allá de eso, incurre en un problema cristológico, quien lo quiera tomar literal, puesto que si el vino de la conmemoración fue transmutado en sangre, como creen los católicos, eso entra en contradicción con la conceptualización de sustancia definida en el Concilio de Calcedonia. Es decir, si el pan y el vino que Jesús sostenía en sus manos fueran en realidad su cuerpo y su sangre literales, entonces habría sido encarnado en dos lugares diferentes al mismo tiempo, porque todo lo que se mueve localmente comienza a estar en un lugar diferente cuando deja de estar en el anterior. Luego sería preciso decir que cuando Cristo comienza a estar en este altar, en el que se celebra el sacramento, como dicen ellos en la misa, deja de estar en el cielo, donde llegó por la ascensión. De hecho, el señor Rodrigo Calvo quizás recita el credo de los apóstoles, y en la parte final del credo dice: y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, lo cual no tiene sentido, pues si en el pan está con toda su alma y cuerpo y divinidad, entonces él no ha vuelto. Por eso Pablo acertadamente dice: porque todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, que es otra cosa que ellos no hacen, no beben la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. Eso no tiene sentido si él ha venido al pan y al cáliz. El Catecismo de la Iglesia Católica reafirma esto en el numeral 476 al decir: como el Verbo se hizo carne asumiendo una verdadera humanidad, el cuerpo de Cristo era limitado, es decir, el cuerpo físico de Cristo no puede estar en todas partes. Si el señor Rodrigo Calvo afirma que esto es posible porque estamos hablando en términos espirituales, yo le doy la razón, porque es lo que yo sostengo. De hecho, como él no puede separar el cuerpo del espíritu, y el Catecismo afirma que en la sustancia del pan se encuentra Cristo con toda su divinidad, su cuerpo y alma, entonces que nos explique cómo este cuerpo puede estar presente de forma sustancial, tangible y física en todas partes al mismo tiempo. Si él afirma que es a causa de su omnipresencia o algo así, le voy a solicitar algún pasaje de la Escritura en donde el cuerpo físico de Jesús haya estado en varias partes al mismo tiempo. En segundo lugar, quiero ofrecer el pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 26 al 59, en donde dice: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, que es un pasaje que los católicos utilizan de forma literal. Pues bien, ya mencioné que San Agustín ofrece en su tratado sobre la doctrina cristiana una hermenéutica precisa para acercarnos a este tipo de pasajes, diciendo: si no coméis la carne del Hijo del Hombre, dice Cristo, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Esto parece imponer un crimen o un vicio, dice San Agustín. Por lo tanto, es una figura que ordena que debemos tener una participación en los sufrimientos de nuestro Señor, y que debemos de retener un dulce y provechoso recuerdo del hecho de que su carne fue herida y crucificada por nosotros. Aparte de ello, el pasaje en cuestión ofrece un énfasis del tipo ego y mí en griego, yo soy, que muestra que no puede leerse literalmente. Fíjense ustedes, en Juan 10:9,
el capítulo dice, ego y mi tira, yo soy la puerta. En Juan 14:6, ego y mi eodos, yo soy el camino. En Juan 8:12, ego y mi tofos, yo soy la luz. En Juan 15:5, ego y mi ampelos, yo soy la vid. En Juan 6:35, ego y mi oartos, yo soy el pan. La pregunta para Rodrigo es, ¿por qué los otros pasajes deberían ser tomados en sentido metafórico y el que dice yo soy el pan no? ¿Por qué haríamos un desarrollo literalista de un pasaje en especial y los otros hemos de leerlos de forma metafórica? Espero que me responda eso. Pero más allá de ello, el Evangelio de Juan parece mostrar una morfología evidente de la armonía interna de los pasajes. Por ejemplo, en Juan en el capítulo 2, cuando Jesús habla de derribar el templo y levantarlo en 3 días, él habla de forma metafórica y los judíos lo interpretaron literal. En Juan en el capítulo 3, cuando Jesús le dice a Nicodemo que debe nacer de nuevo, él habla en forma metafórica, Nicodemo lo interpretó literal. En Juan en el capítulo 4, cuando Jesús le dice a la samaritana que él tiene agua viva, él está hablando de forma metafórica, mientras que ella lo interpreta literal, asumiendo que esta agua la va a librar de la rutina de ir al pozo. En Juan en el capítulo 8, Jesús habla sobre la esclavitud de quienes lo escuchan, y mientras él está hablando en términos espirituales, ellos lo entienden de forma literal, respondiendo que no son esclavos de nadie. En Juan en el capítulo 9, cuando Jesús habla de dar vista a los que no ven, él habla en términos espirituales, mientras los fariseos lo interpretan de forma literal, preguntándose, ¿acaso estamos ciegos? En Juan en el capítulo 10, cuando él habla de que es un pastor y tiene un rebaño, hablando de forma metafórica, los judíos lo interpretan literal. Así que cuando leemos el capítulo 6 de Juan, podemos entender mejor esta armonía y morfología de los textos, pues mientras él dice en términos metafóricos que debemos de comer su carne, los judíos lo interpretaron literal, lo cual está mal. Por lo tanto, podemos concluir que Jesús no estaba hablando literalmente. Vuelvo a recapitular. En su doctrina cristiana, el capítulo 16, el numeral 24, Agustín dice sobre este pasaje que es una figura que no debe interpretarse literalmente. Muy bien. Si me alcanza el tiempo, ¿cuánto tiempo me queda? Perdón, 4 minutos, muchas gracias. Quiero aprovechar este tiempo para refutar lo que el señor Rodrigo Calvo acaba de decir acerca de la Didaché. Quiero que me muestre el señor Rodrigo Calvo en donde en la Didaché se habla acerca de la transustanciación. Aparte de que tiene que ofrecer una respuesta acerca de cómo es posible en la idea de Aristóteles que sustancias y accidentes puedan separarse y que la sustancia pueda ser transmutada sin que los accidentes se vean modificados, quiero que me muestre en la Didaché donde se alude a la transustanciación. También me gustaría que me muestre en los padres de la iglesia que él acaba de citar que esa presencia real se puede concluir como transustanciación, que es un desarrollo teológico posterior y, como dice el erudito católico Edward Schillebeeck, está embadurnado de las categorías de Aristóteles. Entonces, así concluyo mi primera ponencia y le doy paso al moderador. Muchas gracias.